Amigos, muy buenos días. Hoy día sábado 14 de agosto, como todos los sábados, siempre a esta misma hora, pico a pico. Estamos interconectados a través del Zoom con el panel principal protagonizado por Rosa Bartra y por Mónica Yaya. Muy buenos días, Mónica, Rosa, ¿cómo están? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días, Mónica. Feliz fin de semana. Gracias. Gran abrazo para ustedes. Todos. Rosa, tu primer comentario sobre la situación política de la semana. Yo quiero empezar en positivo, Alberto, porque al final creo que no todo puede ser malo. Así que yo quiero empezar este fin de semana, sábado 14, en vísperas del aniversario de la muy ilustre y fiel ciudad de Huamachuco, que cumple está de aniversario, igual que la ciudad blanca de Arequipa, o la ciudad de Huánuco. Mi saludo a estas ciudades que ya cumplen muchos años de vida de fundación española, así que para ellos mi homenaje y mi saludo. Digamos que hablando de las ciudades con tanta antigüedad de fundación española, viene muy bien pensar qué está pasando con nuestro Perú en este momento. ¿Desde cuándo es que nosotros tenemos esta partición en la cual nosotros podemos apreciar que hay dos Perús? ¿Realmente hay dos Perús? ¿Realmente estamos nosotros recién viviendo un momento en el cual el Perú parece confrontado? ¿Desde cuándo tenemos esta confrontación a propósito de lo que decimos y vivimos ahora con la llegada de Perú Libre al Poder Ejecutivo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que realmente la historia reciente, como la historia pasada, nos enseña? ¿Cuál fue el escenario y cuál era el sentir de las mayorías polarizadas, cada uno en su ring, por llamarlo más esquemáticamente, dada la confrontación que hay en el 2006? ¿Y cuál era el Perú, cómo era el Perú en ese momento cuando Ollanta Humala amenazaba con llegar al poder? O el 2011, cuando finalmente llegó. O el 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski gana por un poco más de 40.000 votos también la elección a Keiko Fujimori. Y ahora, el 2021, en la que, de acuerdo a los resultados de la OMPE y finalmente proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones, Pedro Castillo gana nuevamente por un poco más de 40.000 votos. Entonces, ¿desde cuándo nosotros vivimos este escenario de polarización? ¿Y por qué es que nosotros hasta ahora seguimos sintiéndolo como si fuese la primera vez que tenemos un país polarizado? Cuando en realidad, desde mi punto de vista, es parte de nuestra historia, es parte de lo que hemos vivido siempre, es parte de lo que incluso algunos gobernantes propusieron con dividir al Perú y conformar federaciones para luego unificarlas. Entonces yo creo que hay una serie de hechos que nosotros debemos analizar a la luz de la historia para no repetir errores, para poder finalmente llegar a un escenario en el cual los peruanos podamos, entendiéndonos y dentro de el cauce democrático, usando las herramientas que la democracia provee, generar mejores condiciones para todos. Creo que este es un buen momento para reflexionar más allá de las pasiones, más allá de las emociones, más allá incluso de lo que nosotros mismos hubiésemos deseado que ocurra.
Estamos frente a un escenario que requiere tomar decisiones, que requieren mucha madurez, que requieren mucha firmeza, y creo que por ahí empezaría yo nuestra conversación de este fin de semana. Claro que sí, Rosa, muchas gracias. Mónica, en ese orden de ideas, Rosa comentaba que históricamente el Perú siempre ha estado partido, y es verdad, ¿no? Es una gran verdad, siempre ha habido una polarización ideológica, doctrinaria y política entre diversas manifestaciones políticas. Pero la presencia de Evo Morales en el Perú, ¿tú crees que pueda generar alguna tendencia disruptiva, disociadora, más aún de la que estamos viviendo? Bueno, Evo Morales tiene un efecto disociador en Bolivia. En estos momentos están trayendo abajo un monumento que se construyó y que se colocó en un lugar importante de Bolivia cuando él era presidente. Entonces, si en Bolivia causa ese efecto disociador, divisionista, es considerada una afrenta a su visita, imagínese en el Perú, que en estos momentos nos encontramos sensibles ante esta situación en la que un partido con un historial antidemocrático por sus elementos, por sus componentes, por las personas que los conforman, ha asumido el poder, ¿no? Nos encontramos en un momento de grave preocupación y obviamente es impertinente la visita del señor Evo Morales. Es una afrenta a los demócratas, es una afrenta a quienes dentro de esta preocupación tratamos de mantener la calma y sobre todo es preocupante. ¿Cuál es su intención? Y después, sobre todo, que por lo que ha sido difundido en los medios de comunicación, el señor Pedro Castillo es uno de los que reclaman mar para Bolivia. ¿Qué es lo que está buscando? Enfrentarnos con el país del sur de Chile para de esta manera tapar la mala gestión en el gobierno de parte del señor Pedro Castillo, crear en estos momentos un efecto, de ponerse detrás de Pedro Castillo, si es que a Pedro Castillo en mala hora se le ocurre solicitar a Chile mar para Bolivia. ¿Por dónde quieren el mar para Bolivia? ¿Por Chile o por Perú? Cualquiera de las dos situaciones nos ponen en graves aprietos y en estos momentos estamos en problemas mucho más difíciles de resolver. Además del tema de la falta de empleo, que dicho sea de paso, Pedro Franque ha dicho que ha prometido para el próximo año 1 millón de empleos, pero ha dicho que en realidad el tema del empleo, ojo, quienes nos escuchan, ha señalado Pedro Franque en una entrevista para El Comercio, que el empleo no es la prioridad y que además no es fácil resolverlo porque estamos en una economía de mercado, ¿no? Como tampoco va a ser fácil resolver el tema del alza de precios porque según Pedro Franque, el alza de precios, el alza del pollo, el alza del gas, el alza de los precios de la electricidad, responden a una coyuntura internacional y de ninguna manera a lo que políticamente está sucediendo a nivel nacional. Entonces Pedro Franque nos está diciendo, no esperen que resolvamos el problema ni del alza de precios ni de la falta de empleo. Vamos a priorizar la salud. Obvio que hay que priorizar la salud, pero lo que estoy tratando de decir es que tenemos problemas en estos momentos urgentes por resolver. Sí. Acabo de ver la página del Ministerio, del MIDIS, en donde la ministra es la señora Dina Boluarte, la vicepresidenta ilegal e ilegítima de la nación, y veo que las cifras respecto del índice de niños con anemia no están actualizadas desde el año 2018, y de manera conveniente solamente han publicado el porcentaje de tamizajes que se ha realizado, es decir, de pruebas de descarte de anemia en los niños menores de 36 meses de edad, pero no se publica la cifra de los niños que actualmente, de los niños peruanos actualmente tienen anemia. El año pasado, en el 2020, dijeron que se iba a bajar. En este 2021, del 45% de niños peruanos con anemia se iba a bajar a 19%, ¿no? ¿Ustedes creen que ese porcentaje de niños con anemia haya bajado al 19%? Yo creo que ya superamos el 50% y sobre todo hay que tener en cuenta que gracias a la mala gestión de Vizcarra y de Sagasti hay muchos más niños huérfanos en el Perú por efectos de la pandemia. Entonces tenemos problemas graves, urgentes que resolver. Y lo menos que necesitamos en estos momentos es a Evo Morales en el Perú, atizando
cualquier conflicto diplomático que podamos tener con el país del sur por su absurda exigencia realizada a través de Pedro del Castillo de mar para Bolivia. Que se vaya a trabajar a su país, allá que vaya a enfrentarse a los bolivianos que lo detestan. Gracias. Que se vaya bien lejos. Rosa, tú has tenido una gran experiencia parlamentaria. No sabemos, nos hemos enterado que ha habido una denuncia constitucional, ¿no?, por incapacidad moral contra el señor Pedro Castillo y la vicepresidente Dina Boluarte. ¿Cuál sería tu opinión respecto a ello? Bueno, tendrá que ser vista por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quienes merituarán si es que se cumple con los requisitos para poder declarar la vacancia por incapacidad moral permanente. Finalmente esto tiene que ir a un gran debate dentro del Pleno y recuerden que una vacancia por incapacidad moral requiere votación calificada, 87 votos. Y no solamente se requiere una causal, sino también se requiere una voluntad política de una gran mayoría del Parlamento. Ahora, yo, más allá de lo que la denuncia pueda argumentar, que no la he leído, no la he revisado para hacer un análisis con respecto al fondo de la denuncia, sí coincido con Mónica en que hay temas que son absolutamente urgentes en nuestra patria. La gestión que estuvo liderada del régimen vizcarrista ha dejado cientos de miles, un par de cientos de miles de fallecidos. Sí. Ha empobrecido nuestra economía, ha dilapidado nuestras reservas. Y desgraciadamente Francisco Sagasti no hizo más que maladministrar una crisis que ya estaba generada por la pandemia y sobre todo por la ineptitud e indolencia de quienes nos han gobernado. Entonces, hay temas que son absolutamente urgentes. Yo entiendo la preocupación de una gran mayoría, una gran población que en este momento válidamente se encuentra tratando de encontrar un camino, una salida a lo que consideran que es un gobierno con una ideología que, ha fracasado en todos los lugares en donde se ha puesto en práctica. Sin embargo, como demócrata, de ninguna manera, Alberto, yo sé que esto no es compartido por muchos, pero como demócrata que ha defendido con las reglas de la democracia la Constitución, con las reglas de la democracia ha tratado de defenderse de embates totalitarios como el copamiento del sistema de justicia, del sistema electoral, en general todo el Estado peruano perpetrado por Martín Vizcarra y sus secuaces. Sí. Creo que también en este momento se debe dar la lucha siempre dentro del orden democrático. Nadie puede defender la democracia destruyéndola. Así sea para una causa que se considere noble, de ninguna manera. Y habiendo problemas urgentes, como los que acaba de poner en la discusión Mónica, la anemia infantil, la desnutrición infantil crónica, el desempleo, la pobreza, el hambre, la inflación y la inseguridad y todo lo que estamos viviendo en este momento, creo que deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en tratar de resolver esos problemas y en que estos se resuelvan nuevamente, insisto, dentro del cauce democrático. El presidente del Consejo de Ministros ya tiene fecha. El 26 de agosto se presenta ante el Pleno del Congreso de la República para presentar lo que va a ser su política de gobierno. Y bueno, creo que para ese día quedan apenas 11 días. Entonces, creo que estos 11 días bien podríamos nosotros emplearlos en delimitar cuáles son esos aspectos urgentes que el gobierno debe atender y tratar de colaborar para que eso se dé.
los pobres están cada vez más pobres, los enfermos están cada vez más enfermos, y esto parece no tener fin más que el empeoramiento. Así que creo que también es hora de trabajar para poder solucionar los problemas que nos aquejan. Claro que sí, gracias, Rosa. Mónica, las declaraciones del primer ministro Guido Bellido en realidad lindan en lo ridículo. Dice que va a crear una comisión especializada para intentar bajar el precio del dólar. Según hemos podido recopilar declaraciones particularmente de varios ministros de Estado, al parecer este gabinete no tiene la más mínima experiencia en gobierno ni en economía, ¿no? ¿No te da la impresión? Efectivamente, y la falta de experiencia y la falta de seriedad del señor Bellido, de Pedro Castillo, de todo el gabinete, la falta de seriedad para hablar de economía se nota en sus contradicciones. Por ejemplo, Pedro Franque dice que el alza de los precios se ha generado por la coyuntura económica internacional. Pero sin embargo, hoy día ha tenido una reunión el señor Velarde, el presidente del BCR, el Banco Central de Reserva, con Pedro Castillo, y en sus declaraciones, el señor Bellido ha dicho que Julio Velarde será mantenido en el BCR mientras trabaje, obviamente, para la mayoría de los peruanos, pero sobre todo lo extraño es que dice que mientras Julio Velarde tenga el alza del precio del dólar, ¿no? Sí. Mientras Julio Velarde trabaje a la gran mayoría. Mientras Julio Velarde mantenga la estabilidad económica. Entonces, ¿en qué quedamos? En principio, Julio Velarde es el ministro de Economía, es el presidente de Estado. Julio Velarde es la comunidad internacional culpable de que en estos momentos el aceite esté por las nubes, que el pollo esté por las nubes, que el precio del gas esté alrededor de los 50 soles. Julio Velarde es quien va a solucionar eso. Entonces, las declaraciones del señor Bellido dan cuenta no solamente de su falta de conocimiento, sino de lo poco que toma en serio el sufrimiento económico de los peruanos, ¿no? Y en materia económica, además, es necesario mencionar cómo nuevamente Pedro Castillo y todo su grupo de senderistas, esa es la verdad, ha estafado a quienes votaron por él. Porque, por ejemplo, uno de los grupos más poderosos en el Perú es el de la banca, ¿no? Que en estos momentos, bueno, pues lamentablemente tiene, por efectos de la pandemia, tiene en apuros a un gran sector de peruanos que tenía sus viviendas hipotecadas. La banca es uno de los grupos más poderosos en el Perú y, sin embargo, el señor Pedro Castillo, el señor Bellido y el señor Pedro Franque han pedido a la señora Socorro Heisen, la superintendenta de Banca y Seguros, que se mantenga en su puesto. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad yo no digo que la gestión de Socorro Heisen esté mal o esté bien. Yo creo que hay que analizar mucho cuál ha sido su función. Lo cierto es que la banca sí ha tenido una política de abuso contra los ahorristas y contra las personas a quienes han prestado dinero. Por alguna razón, quienes depositan su dinero en la banca no reciben tantos intereses como aquellos que pagan por los préstamos que la banca les da. Entonces, hay cosas por solucionar en la banca. Y si la situación es así de injusta, ¿por qué la superintendenta de Banca y Seguros tiene que ser mantenida en su cargo por el señor Pedro Castillo? Entonces, lo que quiere decir es que Pedro Castillo está manteniendo el status quo. ¿Ya lo compraron? ¿Ya compraron a Pedro Castillo? ¿Ha estafado a los peruanos que votaron por él? Y antes de terminar, discúlpenme un minutito nada más, yo saludo, creo que la presidencia de las comisiones en el Congreso, y de eso quizás nos hablará con mayor experiencia Rosa Bartra. Saludo la forma en que se han asignado las presidencias de las comisiones en el Congreso. Eso yo sé que siempre puede ser mejor, pero creo que pudo ser peor, ¿no? Y por otra parte, es importante también mencionar como un hecho trascendental, además de la preocupante anulación del fallo
que se había dictado en Junín contra Vladimir Cerrón y por lo cual ahora Vladimir Cerrón tiene nuevamente la puerta abierta para ejercer un cargo público. Aparte de eso, hay otro tema importante que es el de la interpelación que ha sido aprobada por una moción de orden del día ayer en el Congreso de la República, ¿no? Una interpelación contra el canciller Béjar, entre otras razones, no solamente por haber anunciado nuestro alejamiento del Grupo de Lima, caracterizado por la defensa de los valores democráticos en Sudamérica, para solidarizarse el señor Béjar con los gobiernos dictatoriales de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, sino que hay sobre todo un detalle adicional. La interpelación también incluye una pregunta muy importante en la que le dice, usted está anunciando que nos vamos a alejar del Grupo Democrático de Lima, ¿no? Pero además que usted se va a encargar de reactivar el UNASUR, al que el Perú tendría que pagarle por lo menos 2 millones de soles como cuotas generadas hasta el 2019, ¿no? Sí. Cuotas de membresía a UNASUR hasta el 2019 por 2 millones de soles, sin contar las cuotas que siguen. Y como en un país de pobres, y en el que estamos sufriendo por el precio del pollo, el precio del gas, vamos a pagar 2 millones de soles por pertenecer a un grupo como el UNASUR. Y al Foro de Sao Paulo. Y al Foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Del bolsillo peruano, lógicamente. Así es. Gracias, Mónica. Rosa, último comentario del día. Bueno, sí, ya tenemos instaladas, bueno, no instaladas, pero ya por lo menos definidas las comisiones en el Congreso de la República, se instalan en esta semana. Creo que ha habido un juego democrático muy interesante ahí, de acuerdos en el cual el partido de gobierno ha quedado fuera prácticamente de un bloque grande que se ha conformado y que por lo menos nos hace ver que en el Congreso de la República van a poderse rescatar esos principios democráticos que pueden llevarnos a un adecuado equilibrio de poderes. Así que en los siguientes días habrá que estar muy atentos de quiénes van a presidir estas comisiones, sobre todo las más importantes, la Comisión de Constitución, la Comisión de Presupuesto, y creo que vamos a tener mucho para comentar en las semanas que vengan. Muy atentos siempre, ya en la siguiente semana también podremos un poco adelantar cómo va la correlación de fuerzas en cuanto a la conformación misma de las comisiones, el debate, los proyectos de ley que se presenten y prepararnos también para escuchar, porque hay que escucharlo, así no nos guste, a Guido Bellido en su presentación al Congreso de la República, que creo que eso nos va a dar muchas más luces con respecto a qué es lo que se nos viene en un futuro inmediato. Por lo demás, agradecida de compartir estos momentos con ustedes. Gracias, Alberto. Gracias, Mónica. Gracias a nuestros amigos de la Coordinadora Republicana que nos permiten compartir estos fines de semana con nuestros amigos. Gracias a ti, Rosa. Muy amable, siempre tan brillante en los comentarios. Mónica, último comentario del día. Bueno, solamente quisiera aprovechar estos minutos que me brindan para compartir el saludo de Rosa y también sé que es el de Alberto para las ciudades de Arequipa, Huánuco, que esta semana estarán de aniversario, igual en Lima también el distrito de Pueblo Libre. Y la próxima semana ya saludaremos a Tarapoto, ¿no? Que también en agosto está de aniversario. Muchas gracias. Claro. Nos vemos. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Mónica. Esto ha sido Pico a Pico, amigos. Gracias por la sintonía y por la preferencia. Pico a Pico, un programa, una tribuna independiente con el mejor análisis político y de la coyuntura de la semana. Gracias por la atención. Fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.